Muy buenas tardes, damos inicio a un nuevo espacio de conversación aquí en UCB Radio por la 103.5, también por nuestra señal digital en el 4.3 y nos puede seguir a través de Facebook vía streaming en UCB Radio FM. Quien les habla, Marcela de la Maza, y el día de hoy me acompaña Patricio Winkler, quien es académico de la Escuela Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me gustaría comenzar analizando sobre lo que fueron las marejadas pasadas del domingo 25 de junio. Se registraron más de 5 metros de altura en algunas olas producidas por vientos sobre los 70 kilómetros por hora, también de lo que fue este frente de mal tiempo. ¿Qué soluciones viables hay para minimizar la marejada del borde costero para que no se produzcan estos daños que hemos visto? Bueno, primero habría que decir algo respecto de este último temporal y de algunos pasados que también han sido importantes. Por ejemplo, el del 25, del domingo en la mañana, ocurrió durante una pleamar de Syzygia, que es la marea más alta del mes. Y eso contribuyó a que las defensas costeras, como por ejemplo la Avenida Perú, no fueran muy eficientes para reducir el sobrepaso del oleaje. Hubo un temporal también el 8 de agosto del 2015 que fue bien violento. Las alturas fueron de 7,2 metros fuera de la bahía, bastante más grande que este de acá, pero eso ocurrió con una marea un poquito más baja, entonces el efecto de sobrepaso no fue tan importante. Y eso explica un poco por qué, por ejemplo, San Martín estuvo bastante inundado y por qué el año 2015 no se inundó tanto, pero sí hubo otro tipo de efectos de daño en la infraestructura. Ahora, si tú me preguntas qué tipo de cosas hay que hacer, las soluciones van por diferentes líneas. Una dice relación un poco con incorporar los riesgos costeros en lo que es la planificación territorial. Cuando se desarrolla, por ejemplo, un paseo costero, se tiene que cuantificar ahí hasta dónde, por ejemplo, va a llegar el oleaje durante una marejada, o eventualmente incorporar otros fenómenos que son bastante más críticos, como los tsunamis. Estamos sistemáticamente afectados por ese tipo de fenómenos también. Y eso es importante, o sea, tenemos que ser conscientes de que hay que incorporar esos nuevos amenazas naturales dentro de los planes de ordenamiento territorial. Eso por un lado, por el lado macro, a nivel de planificación de las ciudades. A nivel más específico, en términos de defensa en algún lugar u otro, bueno, hay lugares como la Avenida Perú o el Paseo Juan de Saavedra, que queda al lado de la Caleta Portales, que han experimentado daño y lo que hay que hacer ahí es rediseñar eventualmente esas defensas costeras de modo de minimizar el sobrepaso de oleaje. Porque el sobrepaso es el que genera un poco de riesgo a la seguridad de las personas, a los vehículos y a las edificaciones. Y esos son proyectos súper específicos, súper específicos. Lo que se hace, por ejemplo, en la Avenida Perú no necesariamente va a servir para la Playa de los Marineros ni para Salinas, ¿ya? Una de las gracias que tiene, o particularidades que tienen los proyectos de borde costero es que tú te mueves 100 o 200 metros desde una ubicación y las condiciones locales cambian bastante. Y eso se ve, por ejemplo, en la bahía de Valparaíso. Si tú ves el comportamiento de un temporal hacia la zona portuaria, es muy distinto de lo que ocurre en Reñaca o Concón. Así que son proyectos súper específicos y se tienen que analizar con proyectos de arquitectura e ingeniería cuyo objetivo sea justamente generar obras funcionales. ¿En qué va a consistir más o menos este proyecto, especial el de la Avenida Perú? Bueno, en este momento el Ministerio de Obras Públicas está desarrollando dos proyectos en la bahía que son proyectos de defensas costeras, de reconstitución de defensas costeras. Uno es el de la Avenida Perú y el otro es el del Paseo Juan de Saavedra, que es donde para el 8 de agosto del 2015 se cortó la línea del metro, del Merval. Ya, en el caso de la Avenida Perú, es bastante complejo porque la cota de la Avenida Perú, la altura de la Avenida Perú respecto al nivel del mar es relativamente baja. ¿Ya? El murito ahí, que es el muro donde está el coronamiento de la defensa, está como a 5 metros respecto al nivel del agua. Y la solución, por ejemplo, de levantar ese muro genera un conflicto con lo que es el uso turístico que tiene ese paseo. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es una defensa o una solución que mantenga esa amenidad visual, esa gracia de ir a la Avenida Perú y ver el horizonte. Y eso es una limitación de ingeniería bastante compleja, porque con la misma cota lo que hay que hacer es romper ese oleaje que viene con bastante energía. Ahora, el Ministerio le encargó al Instituto Nacional de Hidráulica, que es un organismo autónomo dentro de la orgánica institucional, buscar alternativas de solución para la Avenida Perú. Y eso se está haciendo en un modelo físico a escala. O sea, la Avenida Perú se diseña a escala, se preservan ciertas leyes físicas, ciertas leyes geométricas y ciertas leyes dinámicas,
Y esto se reproduce en un laboratorio que queda en Peñaflor, el único laboratorio a gran escala que hay en Chile para hacer simulaciones pequeñas de procesos costeros. Y ahí se están probando alternativas. Se está viendo, por ejemplo, una solución que podría ser aumentar el volumen de la roca, del enrocado de la Avenida Perú. ¿Ya? Si la Avenida Perú tiene un cierto enrocado, si aquí está el camino, aquí está la Avenida Perú, una opción es salir hacia afuera. La otra es reducir la pendiente de ese enrocado, simulando un poco lo que hacen las playas. Las playas tienen una pendiente bastante menor que las defensas costeras y son más eficientes entonces en la disipación de energía. Y la otra es reemplazar también esa roca con otros elementos que son más eficientes para la disipación de energía, que los podemos ver en otros lugares de la bahía. Son elementos artificiales de hormigón, son dolos, tetrapos, esas típicas estructuras de 4 patitas que se pueden ver, por ejemplo, en el club de yates de recreo. Y esas soluciones van en la línea un poco de preservar un poco la solución actual, pero mejorarla en términos de reducir el sobrepaso. ¿Ya? No es un cambio radical a lo que sería ese territorio costero, porque podrían haber otras opciones que no están en carpeta por el momento, que yo sepa, que sería, por ejemplo, hacer playas artificiales frente a la Avenida Perú. Son obras bastante más cuantiosas, varios millones de dólares el poder hacer una playa artificial, pero eso permitiría, claro, que la playa que antes se ubicaba frente a la defensa, disipe la energía de los temporales. ¿Ya? Claro, pero estamos hablando de palabras mayores. Eso se ha hecho en Chile no para estos propósitos específicos. En Chile se han hecho alrededor de 10 playas artificiales. El Ministerio de Obras Públicas ha hecho con fondos públicos playas artificiales, sobre todo en el norte de Chile. En Antofagasta hay 3, que se llama Tocopilla. Así que hay experiencia, pero como te comento, son proyectos de inversiones relativamente altas y en lugares bastante complejos, porque yo creo que también el problema de la Avenida Perú es que tiene una desembocadura de un río, del estero Marga Marga, que es bastante violenta en términos de los flujos que trae, la cantidad de arena que trae, y eso impone una complicación adicional a cualquier proyecto que se vaya a hacer ahí. ¿Se hubiese priorizado algún proyecto para prevenir las marejadas en la Avenida Perú antes de modificar y de arreglar el borde costero de lo que fue el 2015, que se hizo una ciclovía nueva, que se pusieron nuevas bancas? En vez de haber hecho eso, ¿se debiese haber prevenido un nuevo sistema frontal? Mira, lo que se hizo después del temporal del 2015, bueno, fueron equipamientos en la zona elevada de la Avenida Perú. No son obras sustantivas en la defensa costera. ¿Ya? Es lo que yo podría denominar algo así como equipamiento del territorio costero. Son obras menores comparadas con lo que es hacer una defensa costera. ¿Ya? No son excluyentes, pero un proyecto de una defensa costera usualmente está en plazos que son bastante más largos que los asociados, por ejemplo, a hacer una ciclovía. Estos son proyectos que pueden tomar varios años, desde las etapas de ingeniería conceptual hasta la construcción. ¿Ya? Y en este proyecto específico recién se está entrando en la fase de diseño de ingeniería básica. O sea, faltan varios años si es que esta cosa se llega a concretar. Eventualmente yo creo que debiera pasar por un proceso de consulta ciudadana también, y eso puede ralentizar más el proyecto. Pero como te digo, yo creo que no son proyectos excluyentes. Está bien tener una buena ciclovía, ojalá que tenga una buena conectividad esa ciclovía y que no solamente cubra un par de cuadras de la Avenida Perú. Yo ando en bicicleta todos los días, así que ese es un poco lo que se experimenta cuando uno entra a una ciclovía pintadita azul y llega hasta ahí nomás. Pero no son excluyentes. Los proyectos en general de territorio, de borde costero, de defensas costeras, son proyectos mucho más cuantiosos, de mucho más plazo y mayor complejidad también. ¿Tiene futuro el comercio que está alrededor de todo lo que es el sector costero? En las pasadas marejadas se vio que el agua era intransitable por ese sector y por lo menos no hubo tantos daños de infraestructura como fue lo del 2015, pero sí afectó también a todos los locales comerciales y la gente que también vive en el sector. Bueno, si son locales comerciales estables, están medios complicados. Los restaurantes que hay en la Avenida Perú bueno, van a seguir teniendo este tipo de problemas en la medida que no se haga una modificación sustantiva en la defensa costera. El comercio que es transitorio, claro, en la medida que hayan buenos sistemas de alerta, de pronóstico, y que, por ejemplo, el servicio meteorológico haga como lo hace hasta ahora, que avise con una buena cantidad de días de anticipación cuándo van a venir las marejadas,
eso da un tiempo como para que las autoridades evacúen, como se hizo en este caso. En el temporal, el del domingo, había muy poca gente en la Avenida Perú. Fueron al día siguiente y ahí empezaron a llegar los periodistas y salió esto en los medios. Pero el día crítico, que fue coincidente con el partido de Chile-Australia, prácticamente no había nadie ahí. Así que yo creo que de alguna manera fue una combinación de partido, pero también de sistemas de pronóstico. Entonces yo creo que eso es importante. Por un lado, las autoridades y los servicios, el servicio meteorológico, el CHOA, tienen que tener estos sistemas de predicción que están disponibles, es tecnología que está súper disponible. Por ejemplo, para el temporal una semana antes de que viniera el momento crítico, nosotros ya sabíamos, nosotros como especialistas, pero era solamente meterse a páginas web, de que el momento crítico de la pleamar más alta del mes iba a ser a las 11 de la mañana, coincidiendo con el temporal. Entonces, yo creo que en términos del comercio, complicado por los establecimientos que son permanentes y no tan complicado para las otras actividades que se desarrollan en forma transitoria durante los fines de semana o cuando vienen turistas. ¿Cuál es el motivo de esta marejada de este sistema frontal? ¿Es producto del cambio climático? ¿Tiene algún factor o es algo natural? Mira, la relación de un temporal específico con el cambio climático no es directa y la ciencia todavía no puede dilucidar si efectivamente existe esa correlación. Ahora, nosotros hemos hecho algunos estudios desde 1959 hasta el 2017, donde analizamos la recurrencia de los eventos extremos. Por eventos extremos me refiero a marejada. Y lo que notamos es que en términos promedio, en la década del 50 habían 5 eventos parecidos de estos al año. Y ahora estamos hablando en promedio 20. En los últimos años ha sido bastante más por efectos del Niño, del año 2016, donde los eventos extremos fueron del orden de 40, etcétera. Entonces hay una tendencia a nivel decadal, o sea, van 40, 50 años donde hemos visto un aumento de la frecuencia y además en la intensidad de los temporales. O sea, la intensidad dice relación con la altura, eso es uno de los parámetros que caracteriza los temporales. Las alturas han ido incrementando gradualmente. Y siguiendo un poco la tendencia, las próximas décadas uno no puede tirar mucho más el tejo si es que no se mete con otras técnicas de predicción futura. Debiera seguir ocurriendo. O sea, la frecuencia y la intensidad de los temporales, siguiendo la tendencia actual, debiera seguir aumentando. Entonces estos eventos van a ser cada vez más recurrentes. Ahora, ¿cuánto más recurrentes y hasta cuándo van a seguir siendo más recurrentes? Eso lo desconocemos. Y lo que estamos haciendo un poco desde el mundo de la ciencia es utilizar modelos globales de cambio climático para establecer una correlación entre algunas variables atmosféricas y lo que pasa a nivel de marejada. O sea, el cambio climático no tiene un factor predominante en estos sistemas. Al parecer en términos promedio, lo que pasa es que el cambio climático, mira, una aclaración, cuando uno habla de cambio climático habla de variaciones lentas en las variables climáticas. Y estamos hablando de variaciones en el orden de 30 años. Cualquier cosa que pase dentro de esa ventana de tiempo es variabilidad climática. Y dentro de la variabilidad climática, por ejemplo, están los años niños y años niñas que ocurren en forma irregular cada 5, 7, 8 años. Así que eso no es necesariamente cambio climático. Y por eso yo te digo que cuando analizamos 50, 60 años atrás, ahí sí podemos entender si efectivamente hay cambios en estas tendencias. Eso sí que es cambio climático. Con respecto al futuro, a las marejadas futuras, ¿van a ser de la misma intensidad? ¿Se puede prever si esto va a ir en aumento como han hecho sus estudios? ¿O esto depende? Bueno, lo que probablemente ocurra en los próximos años, en función digamos que la tendencia climática que hemos identificado en los últimos 50 años, es que va a haber un aumento un aumento en la intensidad y en la frecuencia de los eventos. Esa tendencia es relativamente clara en los últimos 50 años. Pero claro, o sea, mucho más que eso no te puedo decir porque sería aventurarse en terrenos que no hemos explorado desde el punto de vista científico. ¿Y va a estar preparados a estos planes que están trabajando, estas investigaciones? ¿Se espera que tengan alguna fecha, algún inicio de cuándo empezar a ejecutarlo? Bueno, por un lado están las investigaciones que se hacen en el ámbito de la academia científica, pero yo creo que es interesante, por ejemplo, comentarte que el proyecto de la Avenida Perú sí considera algunas variables donde se incorpora el cambio climático. Por ejemplo, se habla de los diseños están hechos para un aumento del nivel del mar. ¿Ya? Un aumento del nivel del mar del orden de 50 centímetros.
¿ya? Y eso se suma a otros efectos como las marejadas, porque una cosa es las marejadas, que son eventos rápidos que ocurren de vez en cuando, y la otra cosa es el aumento del nivel del mar, que es un proceso muy lento y cuyas predicciones son del orden de entre 30 y 1 metro de aumento de aquí a fin de siglo. Entonces, imagínate que de aquí a 50, 60, 70 años más, el nivel del mar podría eventualmente estar bastante más arriba, y en lugares como la Avenida Perú eso implicaría sobrepaso de manera mucho más frecuente. El sobrepaso es agua que pasa e inunda. Entonces, también hay otros fenómenos que son importantes, que se tienen que incorporar, pero de alguna manera la ingeniería está tomando esos cambios y los está incorporando dentro de los diseños, con mucha incertidumbre, pero al menos se están incorporando. Y eso yo creo que es una buena medida de cara a un futuro incierto que no podemos estimar con mucha certeza. ¿Se tiene más o menos un pronóstico también de la que esto dice, el paso de Avenida Perú? Dice que quizás puede que desaparezca un par de años si es que no tiene una nueva infraestructura nueva. Ajá. ¿Se conoce en otras regiones de Chile algún cambio, algún método, alguna infraestructura nueva que hayan realizado? Considerando... Marejada, el problema que tiene el borde costero. Bueno, en Chile tenemos una cantidad de infraestructura importante y defensas costeras las hay piensa que es uno de los países que tiene mayor borde costero, territorio costero, línea de costa a nivel mundial. El Ministerio es el encargado, el Ministerio de Obras Públicas es el encargado de hacer ese tipo de desarrollo y tiene muchos proyectos de borde costero cuyo objetivo es generar espacios de recreación para la comunidad. En algunos casos, esos proyectos de borde costero requieren de defensas costeras, que ya es un subproducto dentro de estos proyectos, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de las personas y la estabilidad de los caminos y ese tipo de cosas. Así que sí, efectivamente hay muchos proyectos incorporados. Lo que no está incorporado de manera muy extensiva son variables de cambio climático en el largo plazo. O sea, esas obras se analizan pensando en que el clima del pasado se va a repetir en el futuro. Y eso yo creo que es un error conceptual, porque el futuro efectivamente va a cambiar. Hay mayor cantidad de energía en la atmósfera, hay mayor cantidad de energía en el mar ya disponible, y eso genera eventos más extremos. Deberíamos cambiar. Esta es una discusión que se da muy a nivel de ingeniería, pero deberíamos ir hacia ese lado, a tratar de estimar este comportamiento futuro de esas variables. Con respecto acá a la región de Valparaíso, Viña del Mar, ¿qué otros proyectos tienen aparte del borde costero de Avenida Perú? ¿Qué otros sectores también van a cambiar la planificación? Bueno, hay un proyecto específico también en el marco de la misma consultoría del Instituto Nacional de Hidráulica para el Ministerio de Obras Públicas, que es el Paseo Juan de Saavedra. Y este paseo, que está colindando con la Caleta Portales, desapareció por efecto de las marejadas del 8 de agosto del 2015. ¿Ya? Ahí es un tramo de 400 metros de costa que por efecto conjunto del nivel del mar y el oleaje barrió esa defensa y se cortó el camino, o sea, la línea del tren, el Menepal quedó cortado, incluso el sobrepaso de agua llegó hasta la Avenida España. Y ahí también hay un proyecto que es bastante caro, son proyectos caros, estamos hablando de millones de dólares de inversión para poder garantizar la estabilidad de esa defensa. Y más que la defensa, más que hacer una defensa, lo que se está tratando de garantizar es la comunicación vía férrea entre Valparaíso y Viña. ¿Ya? Eso es lo más importante de esa defensa costera. Y bueno, y eso está dentro de la cartera de proyectos, al menos está siendo analizada por el Ministerio. Yo no soy del Ministerio, yo soy, digamos que un ingeniero que mira esto un poco con un cierto grado de conocimiento, así que no te puedo dar mayores detalles, pero sé que está dentro de la cartera de proyectos. Otros proyectos dentro de la bahía, no muchos más que se me vengan a la mente. Sí hay un lugar bastante complicado, que es la curva de los Mayos, que es donde antiguamente estaba el Caleuche, te ubicas ahí donde está el club de yate de recreo. Todo ese sector de ahí, que son alrededor de 250 metros de territorio costero, para el 8 de agosto también fueron destruidos. Y por ahí pasa la curva de los Mayos, que es la curva de la Avenida España, que está apoyada en esa pequeña península. Y ahí entiendo que también existen intenciones de hacer una defensa, porque si la defensa no está,
y actúan sistemáticamente más marejadas, todo ese terreno se puede ir cediendo y eventualmente afectar la estabilidad del muro de contención de la Avenida España. No quiero ser alarmista, pero eso puede pasar en varios años más, pero hay que actuar. Y como estos proyectos tienen plazos de 5 años de constitución, hay que empezar a pensar desde ya qué se va a hacer ahí. Hace un tiempo se tenía un proyecto que hablaba de hacer navegable el Marga Marga también y hacer en su salida un rompeolas también para proteger el sector parte del club de yates. ¿Por qué ese programa ese ya no está en carpeta, ya no se habla más? Bueno, ese proyecto era un proyecto bien interesante, el proyecto Margamar. Estaba impulsado por una empresa canadiense que se llama BIRD y entiendo que en ese momento era un proyecto de interés público. Y la municipalidad también estuvo interesada en avanzar. Bueno, yo desconozco por qué el proyecto no se siguió desarrollando. En parte, uno de los impulsores ya no está en Chile, que era un ingeniero canadiense que trabajaba en el proyecto. Pero bueno, lo complicado de hacer un río navegable como ese es que es un río que no tiene un caudal constante. El Marga Marga es un río de carácter pluvial. Cuando llueve tiene agua, pero cuando no llueve no tiene agua. ¿Ya? A diferencia de otros ríos navegables como el Sena en Francia, qué sé yo, y eso impone una restricción a la navegabilidad del sector. Y lo segundo es que el río también deposita bastante material en la desembocadura, ¿ya? Y cualquier tipo de marina que se haga ahí va a tener problemas de sedimentación. Sedimentación significa que la arenita que viene del río llega a estos lugares. La arena se pone donde menos la molestan. Y si hay una marina, la marina no hay oleaje, ¿ya? Por lo tanto el sedimento se va a ir a meter ahí. Entonces cualquier proyecto que se haga ahí en la desembocadura de un río va a tener problemas de sedimentación. Y eso implica tener sistemas de control de la sedimentación, dragar, por ejemplo, o que se va a hacer bypass de arena, sacar la arena, evitar que la arena llegue a la desembocadura. Pero cuando viene una crecida como la del fin de semana, claro, la cantidad de arena que llega es brutal. Entonces cualquier cosa que uno ponga ahí se va a llenar de arenita. Era interesante el proyecto desde la perspectiva de generar una marina de uso público, que son muy escasas en Chile. Está el caso del Muelle Barón. En el Muelle Barón está el puerto deportivo, ahí la gente puede ir a hacer actividades y no necesita en el fondo arrendar un estacionamiento en una marina para tener su velero, incluso puede llegar y arrendar veleros, pero ese tipo de ejemplos son súper escasos en la zona central de Chile. El problema de la navegación, de la náutica en la zona central de Chile es que hay muy pocos espacios, la mayoría son privados y además es un deporte muy costoso. Entonces era interesante la iniciativa. ¿Era viable la iniciativa? Bueno, en términos económicos, yo entiendo que el proyecto por sí solo, como marina, no se financia, porque en el fondo ahí son inversiones de, no sé, 10, 15, 20 millones de dólares por hacer un rompeolas y generar todo el equipamiento necesario. Desconozco el detalle del valor. Pero eso, en el caso del proyecto Margamar, lo que se pensó entonces es hacer todo un tema de hacer el río navegable y hacer, qué sé yo, accesos en las riberas y un desarrollo inmobiliario que justificara la inversión del proyecto, que salía del orden de 50 millones de dólares en su totalidad. Así que era un proyecto que era bastante importante. Un proyecto bastante importante, pero también se necesitaba bastante recurso económico. Estamos conversando sobre Marga Mar, lo que era un proyecto de hacerle el Marga Marga navegable. Estamos con Patricio Winkler, quien es oceanógrafo, también académico de la Escuela de Oceanía de la Universidad de Valparaíso, conversando sobre lo que han sido estos sistemas frontales, sobre lo que viene a futuro también en la región de Valparaíso. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a la vuelta seguiremos con más detalles. Ya estamos de vuelta acá en este espacio de conversación en UCB Radio por la 103.5. También nos puedes seguir por nuestra señal digital en el 4.3 y a través de Facebook en UCB Radio FM. Estamos conversando con Patricio Winkler, quien es académico de la Escuela Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso. También es el ingeniero civil con especialidad en ingeniería marítima, portuaria y costera. En un primer bloque conversábamos lo que fueron las marejadas pasadas del domingo 25 de junio, cómo afectó cerca la Avenida Perú, porque esto hizo que subiera el mar, se inundaran las calles, sobre todo especial San Martín y todo el puente del Casino, que no se pudo transitar. Me gustaría preguntarte, a raíz de eso, ¿qué pasa con las playas, con la erosión costera, las playas? ¿Hay alguna playa acá en la región que vaya
a terminar, que vaya a finalizar, que no exista de aquí a unos próximos años? Bueno, lo que suele ocurrir durante el invierno y de manera natural es que las playas retroceden. Y eso es un mecanismo de retroceden porque la arena se va desde la zona alta de la playa a la zona sumergida de la playa. El oleaje se encarga de arrastrar esa arena y ponerla digamos que debajo del agua. Se forman barras y de esa manera la playa se defiende porque el oleaje empieza a romper en las barras. Ese proceso es natural, es natural y tiende digamos que a revertirse en la medida que va sucediéndose el año. Cuando se llega a la etapa de primavera, incluso verano, y ya las playas se vuelven a recuperar. Así que no hay que alarmarse por el hecho de que las playas en este momento no tengan arena, en verano van a volver a tener. Ahora, para este caso particular, el del 25 de junio, la marejada fue muy fuerte y generó grandes desplazamientos de arena desde las zonas altas de las playas a las barras. Probablemente de aquí al verano las playas no se recuperen tanto como se recuperan en forma natural en años normales, ¿ya? Así que bueno, eso por una parte. Lo otro importante es decir de que cuando, por ejemplo, se diseñan paseos costeros en playa, ¿ya? Es súper importante entender hasta dónde se mueve la arena y a partir de esa zona tratar de evitar la ubicación de infraestructura, ¿ya? El caso de la playa de los Marineros, la mayoría de los kioscos que colapsaron durante el fin de semana, bueno, no colapsaron, pero tuvieron daños parciales, es porque están parados arriba de la arena, ¿ya? Eso es un elemento que hay que promover, entender cómo funcionan esas playas y ver hasta dónde se mueve la arena y construir lejos de ello. Ahora, si uno hace un análisis más en el largo plazo, sacando estas oscilaciones naturales, en un estudio reciente que hicimos con investigadores de la Universidad Playa Ancha y de la Universidad de la Católica de Santiago, evidenciamos que prácticamente no hay mucho cambio en las playas urbanas de la Bahía de Valparaíso. La playa de Las Salinas no ha tenido cambios sustantivos en los últimos 50 años, estamos hablando desde el año 59 en adelante. La playa de los Marineros sí ha tenido un pequeño cambio y es un cambio bien interesante, porque la playa de los Marineros es una playa muy larga, varios kilómetros, y hemos evidenciado un pequeño pivoteo de la playa. Al parecer, la playa está aumentando en tamaño en la zona cercana a Las Salinas, la zona norte, y está reduciéndose en tamaño en la zona sur. Y eso puede estar asociado a cambios de dirección del oleaje por efecto del cambio climático. Esa es una relación que estamos tratando de entender, ¿ya? Pero son pequeños pivoteos no muy relevantes. Reñaca se ve estable en las últimas décadas, no han habido grandes cambios, salvo estas fluctuaciones rápidas asociadas a los temporales. Pero, por ejemplo, en el caso de Caleta Portales, ahí identificamos un retroceso de la línea de costa del orden de 40 metros en los últimos 50 años. ¿Ya? Y eso puede no estar necesariamente asociado a efectos oceanográficos, ¿ya? Puede estar asociado, por ejemplo, a cambios del uso de suelo de la cuenca que aporta toda esa arena y que llega ahí a la playa. Cuando se construyen ciudades, las ciudades van creciendo, lo que hacen es fijar el terreno erosionable y donde antiguamente el agua caía y generaba sedimentos que finalmente llegan a la playa, esos sedimentos quedan estáticos ahí, ¿ya? Y eso eventualmente genera una reducción del aporte sedimentario a las playas. Yo creo que ese podría ser el caso de Caleta Portales. Pero hay un tema que es súper interesante y que dice relación con, por ejemplo, cómo estamos regulando la extracción de áridos de los ríos, ¿ya? Los ríos, como el estero Marga Marga o la Concagua, son fuentes de áridos para la construcción, ¿ya? Idealmente, lo que se debería hacer es un estudio racional que cuantifique cuáles son los volúmenes de sedimento que se pueden sacar, de áridos que se pueden sacar de esos ríos, de forma tal de que no se generan consecuencias en las playas. Porque, por ejemplo, por una extracción indiscriminada de sedimentos, podemos terminar con problemas erosivos en el futuro, ¿ya? Y esos problemas erosivos sería un poco matar la gallina de los huevos de oro, dejar de tener playas en Viña. ¿Ya? ¿No está regulado esa extracción? Yo desconozco, sí, siendo sincero, desconozco si está regulado, pero si es que no está regulado debieran definirse cuotas y esas cuotas debieran estar asociadas a un estudio racional y lo que yo sí estoy seguro es que no hay estudios que correlacionen los volúmenes de extracción de áridos con el comportamiento de las playas. Ahí firmo de que ese tipo de estudios no existen. Y lo que hay que tener
en claro es que el comportamiento de la cuenca determina el comportamiento de las playas. Si las cuencas se intervienen, ¿ya? Si hay crecimiento demográfico, la ciudad crece, hay extracción de área y otro tipo de uso, entonces eso va a repercutir en el comportamiento de las playas. Ese estudio sistemático no existe, ¿ya? Y hay que hacerlo, ¿ya? De modo de tener al menos un diagnóstico de cuáles son las consecuencias de la extracción de árido o del crecimiento de la ciudad. Y con respecto al corto plazo, ¿cómo se reconstruyen las playas actualmente? Las vemos, las que están en el borde costero, no tienen mucha arena. ¿Cómo se produce esa reconstrucción en este periodo? Bueno, yo creo que no hay mucho que hacer, hay que esperar nomás que, digamos que la naturaleza haga su trabajo. O sea, mira, ahora viene un par de temporales en las próximas semanas y eso implica que el proceso erosivo va a seguir ocurriendo. Así que si tú vas y pones arena artificial o la traes de otra parte, claro, esa arena finalmente se va a ir. Así que yo creo que lo más sano es esperar que el proceso se haga de manera natural. Ahora, por ejemplo, en el norte, en Antofagasta, se hicieron playas artificiales donde se trajo arena de empréstito, esa es la palabra técnica, se trajo arena de lejos de la ciudad para alimentar esas playas y generar estos balnearios. Eso se podía hacer hace 10 años atrás. Ahora, yo intuyo de que si, por ejemplo, se trajera arena de otros lugares, eso implica, digamos que, impactos ambientales que hay que cuantificar, ¿ya? Porque si tú sacas arena de un lugar para llevártela a una playa urbana, claro, necesariamente va a generar una afectación ahí, y eso hay que cuantificarlo y también hay que valorarlo. Así que yo creo que no tiene mucho sentido traer arena y rellenar esas playas, no. Lo que sí hay que hacer ahora en lo inmediato es que como la socavación de las playas fue tan grande, hay fósiles de estructuras del año, qué sé yo, años antiguos, muros, qué sé yo, fierro. Si tú te das una vuelta por la playa de los Marineros, te vas a dar cuenta que es peligroso. Y lo que deberían hacer las autoridades, la municipalidad, es ir a remover esos elementos para evitar, no sé, accidentes. Con respecto a otros riesgos costeros, con respecto a los tsunamis, ¿cuál es la relación que tiene esto con los tsunamis, con las marejadas? ¿Podemos explicar a nuestros auditores que están escuchando? Bueno, los tsunamis y las marejadas son animales completamente distintos. Los tsunamis están generados por la actividad tectónica, en general están generados por terremotos. Hay otros mecanismos que también hemos identificado, pero también hay una diferencia importante en la escala de los fenómenos. Los tsunamis ocurren con muy poca frecuencia, pero cuando ocurren generan grandes inundaciones. La forma en que la inundación se genera es muy distinta entre un tsunami y una marejada. La marejada usualmente afecta un contorno, un sector bastante acotado del territorio costero. La defensa, un poquito más allá, eventualmente, por ejemplo, el caso del domingo, el San Martín y no mucho más. En cambio, un tsunami puede generar inundaciones bastante más grandes, ¿ya? Lo que es importante es entender cuáles son esas vulnerabilidades, esas amenazas, perdón. Y en el caso de Chile, bueno, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, ya tiene cartas de inundación. Esas cartas de inundación se han ido mejorando, ¿ya? Aún falta mucho por hacer, pero esas cartas de inundación están definidas con algunos supuestos que podrían ser mejorables, ¿ya? Por ejemplo, cuando se calculan esas inundaciones no se ponen las estructuras y eso hace que los cálculos sean en general súper conservadores. O sea, la inundación, por ejemplo, en el plan de Viña es prácticamente todo el plan, ¿ya? Y ante ese tipo de datos, a la hora de tomar decisiones es bastante complejo, porque las vías de evacuación son excesivamente largas como para garantizar la evacuación de las personas. Hay que empezar a pensar en la evacuación vertical, cómo se soluciona ese problema. La evacuación vertical me refiero a la evacuación dentro de los mismos edificios que son capaces de aguantar los terremotos. Y ahí hay una serie de cosas pendientes. ¿Está preparado el sector para evacuaciones? ¿Está bien? ¿El sector específico de Viña? De Viña del Mar, la región en general de Valparaíso, o el sector también de Avenida Perú. Bueno, mira, la diferencia entre Viña y Valparaíso, esto es un poco repitiendo el trabajo de un colega, Mauricio Reyes, en la escuela. Lo que él comenta es que, bueno, Viña, de acuerdo a la inundación que propone el CHOA, que está asociada a un evento parecido al de 1730, que fue el terremoto más grande que se ha registrado en la zona central de Chile desde que llegaron los españoles, las vías de evacuación son muy largas. Estamos hablando de 15, 20 cuadras. Que imagínate en un escenario donde hay un terremoto, ya tienes que avanzar 15 cuadras
puede ser de noche, ¿ya? Puedes no tener alumbrado público, ¿ya? Puedes tener un colapso en el sistema eléctrico. Hacer que esas vías efectivamente sean eficientes es complicado. Y lo segundo es que si el tiempo de respuesta es corto, si el tsunami se genera muy cerca de la plataforma de la línea de costa, el agua se va a proyectar por las vías de evacuación, porque el agua se va por donde menos la molestan. Sube por el río, ya en el caso sube por el estero Marga Marga, y sube por las calles perpendiculares, que en este caso serían los nortes. ¿Ya? Entonces eso es complicado y eso llama un poco digamos que a buscar otras soluciones como la evacuación vertical. Y eso especialmente en lugares cercanos a la Avenida Perú, entre San Martín, ahí, porque sencillamente si uno sale arrancando probablemente no llegue donde tiene que llegar. Ahora, en Valparaíso hay una complejidad mayor y es que hay edificios antiguos. Y las vías de evacuación, parte del trabajo que está haciendo Mauricio es evaluar cuáles serían las consecuencias de un terremoto mayor que genere daño estructural en esas vías de evacuación y que se obstaculicen. ¿Ya? Aquí hay que pensar que, mira, los grandes tsunamis, los tsunamis que generan daño, están asociados a terremotos. O sea, hay un concepto de múltiples amenazas actuando de manera prácticamente simultánea. Entonces, al momento de definir, por ejemplo, planes de evacuación, no hay que pensar solamente en el tsunami, hay que pensar de que la zona puede ser afectada por un terremoto de magnitud 8 o mayor y que gran parte de las edificaciones estén en el suelo, ¿ya? Y que esas vías de evacuación no sean eficientes. Entonces, yo creo que hay un tema importante. Y en Valparaíso también hay otro tema que lo habla también un colega, Manuel Contreras, de la Universidad de Playa Ancha, que es la ubicación, por ejemplo, de jardines infantiles, qué sé yo, de ambulancias en sectores de inundación. O sea, hay que repensar de que los servicios básicos tienen que estar disponibles ante la eventualidad de un terremoto. No pueden estar ubicados en zonas vulnerables, ¿ya? Y el concepto, yo creo que de fondo que subyace todo lo que te estoy diciendo es que las ciudades costeras tienen que estar pensadas como para poder darle continuidad a los servicios y a los negocios de la manera más rápida y eficiente después de la ocurrencia simultánea de un terremoto y un tsunami. Y ese es un desafío mayor. ¿Se necesita cambiar el plan regulador de Viña del Mar y Valparaíso? Bueno, mira, esa es una materia que yo no domino en detalle, pero lo único que puedo aportar desde mi disciplina es decir de que los planes reguladores debieran incorporar los riesgos naturales. Debieran incorporar lo que es marejada, sobre todo en las primeras cuadras, y lo que es tsunami en cuadras mayores. Y a partir de eso se pueden definir zonas de baja densidad de uso, ¿ya? En ciudades como Valparaíso y Viña es difícil porque las ciudades ya están desarrolladas. Pero te puedo contar un caso que fue súper interesante, que lo estudiamos también con Felipe Igualt, que es un arquitecto aquí de la Católica, y con Wolfgang Breuer, otro arquitecto de la Andrés Bello, donde se hizo un seguimiento de lo que había pasado en Peyúgue después del tsunami del 2010. Y una historia cortita, con el tsunami del 2010, la zona baja de una ciudad que se llama, un pequeño poblado que se llama Mariscadero en este lugar, fue arrasada, y después de eso se hizo un plan regulador que definía zonas de áreas verdes y zonas turísticas de borde costero. En las zonas de áreas verdes no se podía construir, ¿ya? O sea, donde habían casas se dejó de construir. Después estaban las zonas turísticas de borde costero que definían una reducción en la densidad de uso respecto a la condición previa al tsunami. Y a partir de eso, en vez de construir las típicas casas que se apoyaban en el fondo, o sea, en el suelo, ya se construyeron palafitos, ¿ya? Para cumplir con la normativa. Ahora, eso es interesante porque de alguna manera el instrumento de planificación territorial te está imponiendo un cambio en el uso de las tipologías estructurales, ¿ya? Y eso puede ser, bueno, tiene algunas complejidades asociadas, pero eso es un poco muestra cómo a través de esos instrumentos de planificación territorial podemos introducir cambios en las prácticas estructurales de alguna localidad. En el caso de Peyúgue, claro, lo que hubo ahí fue una tabula rasa, fue básicamente arrasar la ciudad y la ciudad quedó arrasada con el tsunami y se pudo hacer. Pero hay que pensar cómo se pueden utilizar estos instrumentos para cambiar ciertas prácticas en los territorios. Pero yo creo que hay un ordenamiento, o sea, se requiere pensar un poco las ciudades desde la perspectiva de dónde están los jardines infantiles, los hospitales, las comisarías, las ambulancias, los bomberos, y todos esos lugares, todos estos servicios deben estar, colegios también, deben estar alejados de las zonas vulnerables. Ese es como un principio básico que no sé si se resuelve con un tema de plan regulador.
Hay que mejorar un poco la solución en la distribución también de los servicios básicos a nivel regional, sobre todo acá en Valparaíso. Claro. ¿Se puede disipar la energía de un tsunami como es el caso de las marejadas? Bueno, es súper difícil, es muy difícil. La forma de atacar un tsunami desde la perspectiva de hidráulica, porque esto es un fenómeno hidráulico, es agüita, pero con mucho material en suspensión, casas y objetos flotantes. Se puede hacer evitando, hay diferentes estrategias. Una es evitando el tsunami, levantándose, por ejemplo, con palafitos. ¿Ya? Lo otro sería reubicándose, pero en una ciudad como Valparaíso, Viña no es factible eso. Podrían ser pequeños asentamientos donde se pueden reubicar algunas edificaciones. Y la otra es poniendo defensas. ¿Ya? Ahora, las defensas contra tsunami son tremendas obras de infraestructura. En Japón se ha adoptado la filosofía de diseño ingenieril de poner defensas en lugares donde se puede hacer. Ahora, ¿cuáles son esos lugares? Usualmente son lugares donde existen cuencas costeras que desembocan al mar y donde hay cerros donde se puede apoyar una defensa. Y en Japón, en los últimos 300 años, lo que se ha hecho sistemáticamente es: viene tsunami, se construye defensa. Viene un tsunami mayor, se aumenta la cota de la defensa. Viene un tsunami mayor, se aumenta la cota de la defensa. Y eso es un poco lo que se ha visto, se ha evidenciado. Ahora, ese tipo de soluciones se puede hacer en Japón porque hay plata. Es un país que tiene un Producto Interno bastante más grande que el chileno. Y eso es un tema. Y aun cuando, si nosotros tuviéramos, digamos que recursos suficientes, yo creo que no es una buena opción. Porque significa, en el fondo, cargarse el borde costero. Si tú pones aquí una defensa costera de 5 o 6 metros respecto al nivel, a la cota de la calle, te quedas sin acceso a la línea de costa. Así que, bueno, pueden haber otro tipo de soluciones. En el caso de los tsunamis, ahí sí la planificación territorial y la definición de áreas de baja densidad es importante. Y no solamente las obras de infraestructura duras son soluciones. ¿Qué pasa con la construcción actual del Terminal 2, del Mall Barón, también de lo que está construido del Hotel Punta Piquero? ¿Son lugares que van a estar perjudicados en un futuro, que no debiesen ser construidos en ese sector? Bueno, hay que ir por partes, porque cada uno de estos proyectos son completamente distintos. En el caso del Terminal 2, bueno, el Terminal 2 es una ampliación portuaria en la zona definida portuaria hace un par de años por las autoridades. Es un proyecto, bueno, han habido algunas opciones a la solución que se va a materializar prontamente ahí. A mí en particular, una de las cosas que me hace un poco de ruido respecto al proyecto es que van a haber del orden de 1 kilómetro de costa que va a dejar de ser accesible, aun cuando actualmente no es accesible, porque todos esos son terrenos portuarios. Independiente de eso, desde la perspectiva de los riesgos naturales, lo que va a haber ahí es una obra marítima donde van a haber contenedores, al igual que los hay en la zona portuaria colindante. Y hay que pensar también cómo se maneja el riesgo de contenedores moviéndose por efecto de un tsunami que impacte a ese lugar, ¿ya? Porque los contenedores flotan, ¿ya? Derivan, como los buques, ¿ya? Y eso hay que pensarlo porque tenemos evidencia, por ejemplo, del caso de Talcahuano, que para el terremoto del 27 de febrero del 2010, claro, los contenedores que estaban ahí en la empresa portuaria terminaron en la ciudad. Eso hay que pensarlo. Entiendo que se han hecho algunos estudios, pero desconozco los detalles. Y eso es una cosa. Ahora, respecto del mall, yo he escuchado algunos comentarios respecto de si el mall tiene que estar o no preparado como para tsunami, y entiendo que tiene una medida de mitigación que consiste en tener un piso elevado donde se evacúa la gente. Eso me parece una buena medida, independiente de si a mí me gusta o no me gusta el mall, ¿ya? Lo que sí puedo decir es que creo que debiera haber ecuanimidad en cualquier criterio que se utilice para hacer una obra costera. Si por ejemplo al mall se le exige tener medidas de contingencia contra tsunamis, entonces cualquier otra edificación debería tenerla. Ahora, desconozco si en términos legales se puede hacer también retroactivo, pero hay otros lugares también, por ejemplo el Casino de Viña, que son públicos, que debieran también tener, en el fondo hay que ponerles a todos la misma vara, creo yo. Ahora, ¿qué se hace con las edificaciones privadas?
eso es como complicado. Pero no se le puede exigir un estándar muy alto a un proyecto específico, independiente de si es mall o no, cuando se está haciendo un poco vista gruesa del resto de los proyectos que se está haciendo en el borde costero. Ahora, el caso del Hotel Punta Piquero, bueno, a mí nunca me ha gustado ese proyecto, básicamente por un tema de emplazamiento, porque considero que ese es el tramo entre Playa Cochoa y Playa Los Lilenes, perdón, sí, bueno, y Grilla, sí, claro, todo ese sector de ahí, es una joya, que bueno, son dunas del Cuaternario, dunas especiales, Roquerío, un territorio ubicado a un par de kilómetros de la playa más turística de Chile, ¿ya? Que es relativamente natural y donde desafortunadamente ahora se hizo ese proyecto. Eso es una cosa, pero eso es una opinión personal, no es una opinión ingenieril. Ahora, desde la perspectiva ingenieril, si a mí me dicen, oye, ¿se puede construir esa cosa ahí? Yo te voy a decir, sí, siempre va a haber una solución ingenieril para construir un edificio que se va a 4 o 5 metros del nivel del mar. Si es un problema de vidrio, los vidrios se pueden, hacer vidrios especiales para aguantar el impacto de las olas. Si es un tema de tsunami, siempre se pueden buscar soluciones. La ingeniería te va a dar soluciones, Soluciones que pueden ser caras, pueden ser onerosas, pero te va a dar soluciones. Eso es un poco la esencia de la ingeniería. Sí. Pero yo creo que acá hay un tema de discusión de si queremos nosotros, por ejemplo, en un territorio costero como ese, permitir la implementación de ese tipo de proyectos. Porque una vez, yo tampoco soy arquitecto, tampoco entiendo mucho, pero un poco la experiencia me dice que en los territorios costeros, cuando se pone una obra de infraestructura, luego eso da pie para que empiecen a haber otras obras de infraestructura y es posible que terminemos con lo que pasó en ese mismo tramo de costa, pero en las dunas, donde se puso un edificio y ahora es puro edificio. Y bueno, y eran territorios dunarios que tenían su valor ecológico y ahora están sepultados en los estacionamientos. Entonces, yo creo que hay un tema que... Pero claro, volviendo un poco... ¿Son viables llevarlos a cabo a pesar de...? Sí, son viables. Sí, en el fondo, bueno, van a haber problemas de cuando vengan las marejadas. Las marejadas, en el caso del Punta Piqueros, van a llegar a los primeros pisos. Puede haber inundación, va a haber evacuación probablemente. Ahora, las marejadas, a diferencia de los tsunamis, las marejadas tienen un tiempo de reacción mucho más amplio que los tsunamis. Los tsunamis, el tiempo de reacción es del orden de 20 minutos, pero en las marejadas tú puedes saber con una semana de anticipación cuándo va a venir una. Entonces, yo creo que el tema de la seguridad de los pasajeros, desde la perspectiva de las marejadas, en el caso particular del Punta Piquerón, no es tan importante. Los tsunamis sí pueden ser más difíciles por un tema de evacuación, y ese es un problema bien puntual que entiendo que tienen ahí, y es que por ejemplo, haces con un turista gringo que está en el piso -2 allá abajo y tiene que subir durante la alerta de un tsunami, llegar a una zona segura y ser trasladado, digamos que a zonas altas. Hay que pensar que en ese tramo de costa solamente hay un camino, ¿ya? Y ese camino, ante la eventualidad de un terremoto grande, con un talud de dunas a las espaldas, probablemente queda obstaculizado. O sea, yo me pondría en la situación de decir que durante la ocurrencia de un tsunami mayor no va a haber flujo vehicular por ese camino costero. Entonces, ¿qué se hace con esa gente? ¿Se levanta, se lleva arriba, por escaleras, ascensores? ¿Qué tipo de cosas se hace? Bueno, eso es un problema del promotor del proyecto, ¿ya? Pero yo creo que el problema de fondo, el comentario de fondo es el que te digo yo de un problema de emplazamiento. El emplazamiento es el que a mí me hace mucho ruido. Una distribución también, mejorar la distribución de la ciudad para tener conciencia también de lo que son estos sistemas frontales, de lo que son la marejada y un posible tsunami. Sí, claro. Hay una cosa un poco amarrado con lo que te digo recién. Los territorios costeros tienen diferentes vocaciones, ¿ya? Ese tramo específico es un tramo especial. Como te decía yo, tiene roquerío, tiene dunas, docas y todo lo que puede haber. Y es muy distinto de un tramo urbano, por ejemplo, como el comprendido entre 15 Norte y el Sheraton. O sea, son completamente distintos. Y eso implica que a la hora de definir proyectos se debiera considerar esas características particulares del sector. ¿Ya? Así es, Patricio, como es Concón, como es la ciudad de Viña del Mar, también cada playa, como tú mencionas anteriormente, tiene sus distintas lógicas, sus distintos estudios. Te queremos agradecer por estar hoy día con nosotros conversando. Bueno. Muchas gracias por estar hoy día hablando sobre lo que fue este sistema frontal, sobre lo que fue la marejada y lo que viene a futuro también como proyectos e investigaciones en la región. Gracias. Bueno, les queremos agradecer a todos nuestros auditores por estar con nosotros hoy día conversando sobre lo que fue las marejadas, lo que se viene y los nuevos proyectos
que vienen en la región, sobre todo en el sector de Avenida Perú y en distintos sectores de las arterias de Valparaíso. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada.